Bueno, buenas noches jóvenes. En este momento pues vamos a hablar sobre los conceptos de enlace de datos del modelo OSI, ¿cierto? Para continuar con el concepto, con la estructura del curso, en este caso, obviamente pues vamos a ubicarnos puntualmente en todo aquello que a nosotros nos sirve para esta conceptualización de conocer un poco más las redes en la parte de acceso a los medios. Entonces, ya nosotros estamos ubicados acá, puntualmente. Entonces, en el modelo OSI estamos ubicados aquí, en el modelo TCP/IP estamos ubicados en la primera capa todavía. Pero entonces, en este caso, según estos dos modelos, pues estamos prácticamente hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque como primera medida, las tres primeras capas del modelo OSI hacen la primera capa del modelo TCP/IP. La capa de transporte en el modelo OSI y en el modelo TCP/IP son las mismas. Y la capa de red en el modelo OSI y la capa de internet del modelo TCP/IP pues tienen las mismas funciones. Lo que pasa es que el concepto de acceso al medio y el intercambio de los datos sobre los medios, puntualmente en el modelo OSI y en el modelo TCP/IP toman un ribete, digamos, un poco diferente. ¿Por qué? Vamos a mirar esa parte, que es lo importante. Entonces, como primera medida, lo que tienen que entender ustedes es que en el modelo OSI existen específicamente funciones básicas como cuáles. Pues digamos que la primera cosa que para la capa de enlace de datos, una de esas funciones es el entramado, y lo otro es son los mecanismos de control de acceso al medio y la detección de errores, para ya en ese caso darle un tratamiento a las señales. Entonces, ¿qué pasa con toda esta situación? Pues nosotros ya esta parte vamos a comenzar a introducirle una nueva y puntual terminología que específicamente todo este tipo de cosas hacen que pues nosotros en este caso pues tengamos que obviamente darle una aplicación, un entendimiento un poco diferente. Digamos que desde ese punto de vista también podríamos decir que una situación en la cual tuviéramos que ajustar lo que estamos entendiendo acá. Entonces, ¿eso qué nos indica a nosotros ahorita? Básicamente pues nuevos conceptos, nuevas ideas, en este caso acerca de lo que son los niveles de información con las unidades de datos protocolares, que aquí ahorita se llaman tramas. Luego vamos a hablar de los nodos, del concepto de nodo. Vamos a hablar de cómo supuestamente se tiene que tratar el medio, porque ya el medio no es algo que específicamente se conecta y arroja información, y tampoco vamos a hablar puntualmente de lo que del modelo de red como convencionalmente lo conocemos. Nosotros vamos a entender muchas cosas de aquí en adelante. Si notan un poquito acá, nosotros tenemos aquí una comunicación extremo a extremo entre un par de dispositivos que están accediéndose a través de un mecanismo punto a punto, ¿cierto? Pero entonces, como pueden apreciar ustedes, el recorrido se hace a través de diferentes tipos de medios. En este caso vamos a encontrar que esos protocolos que van a estar allí instalados para conocer y aspectar las redes van a gobernar cómo se supone que nosotros formateamos una trama para precisamente manejar el tipo de medio. En ese caso, pues cuando una trama se está enviando desde un dispositivo, en ese caso cualquiera, lo que hace uno puntualmente es enviar los datos, en este caso, ¿cierto? Desde un dispositivo que ejecuta funcionalidades a un dispositivo de red. Aquí este computador, por ejemplo, lo están viendo ustedes, está enviando datos a este nodo que está acá, que es supuestamente, en este caso, un enrutador. Entonces ese enrutador, ¿qué va a hacer? Él va a recibir la trama, la va a aceptar, la va a desencapsular y va a construir una nueva trama para el siguiente tipo de medio y va a reenviar la trama. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Puntualmente hablando, el dispositivo que está allí entre ese concepto de entramado y el siguiente, pues posiblemente haga lo mismo, y en ese caso, pues obviamente el desarrollo como tal, todo el tiempo van a necesitar procesos de entramado diferentes. ¿Hasta dónde? Hasta que se llegue al dispositivo final. Si ustedes notan que allí, si ustedes notan allí cuántos tipos de redes hay y cuántas redes hay. Disponiendo que cada punto de disposición de trama es un nodo diferente. ¿Cuántas redes habría? Entonces contémoslas. Entonces, en esencia, aquí hay una red, 2 redes, 3 redes, 4 redes, 5 redes, 6 redes. Pero tipos de entramados, ¿cuántos hay? Pues hay 1, 2, 3, 4. O sea, en este caso los entramados pueden ser similares en algunas partes. ¿Está claro? Ahora, este tipo de cosas, para manejarlas dentro de las redes,
toda persona tecnológicamente tiene que comenzar a definirlas para que desde ese punto de vista uno pueda especificar cuál es la encapsulación que se le tiene que aplicar a un paquete, en este caso, ¿ya? ¿Sí? Denme un segundito, jovencitos. Denme un segundito. Pues bueno, es que es una urgencia la que tengo en este caso y es bien complicado. Entonces sigamos. Entonces estábamos diciendo en ese sentido de que pues obviamente nosotros tenemos que considerar un concepto de control de transferencia a través de los medios locales. Entonces allí en la parte de enlace de datos está una cosa que se llama el control de acceso al medio. Él establece unos métodos, pongan cuidado. Estos métodos específicamente son diferentes para todos los tipos de medios que ustedes de pronto vayan a implementar. Por ejemplo, si yo hablo de redes inalámbricas, eso tiene un mecanismo. Si hablo de redes supuestamente guiadas por fibras ópticas, es otro mecanismo. Y si hablo de redes montadas sobre pares trenzados, pues es otro mecanismo. Entonces, en ese caso, pues todo este tipo de cosas toca conocerlas. Ahora, si nosotros estamos viendo en ese caso cómo sucede esta comunicación, miren bien lo que puede pasar acá. Esto es un ejemplo. En este caso, en este ejemplo, potencialmente hay dos redes. Esta red que está aquí y esta red que está acá. Entonces, miren lo que está sucediendo. Esos dispositivos que están allí, que son los dispositivos de usuario, están enviando información al enrutador que está allá arriba. ¿Qué están haciendo? Están encapsulando paquetes, convirtiéndolos en tramas de datos. Cuando ese dispositivo recibe esa trama de datos, entonces, ¿qué hace? Pues supuestamente él va a pasar de este concepto de red a este concepto de red. Entonces, probablemente, este ejemplo nos está diciendo, pues él pasa de una red LAN a una red WAN. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues obviamente está determinando que a diferentes tipos de medios pueden haber diferentes tipos de características de manejo de señal y probablemente un mecanismo de método de acceso mucho más diferente en ese caso y obviamente variado con respecto al anterior. Entonces, por lo general, ¿qué es lo que tiene que decir cada uno de ustedes de aquí en adelante? Entonces, que hay un protocolo que puede ser configurado sobre los dispositivos para que determine el concepto de la encapsulación que se está manejando. Entonces, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, conociendo eso. Entonces, ¿cómo se crea una trama de información? Una trama de información, si ustedes están viendo, esta es la unidad de información que en ese caso está dentro de ella determinado, en ese sentido, lo que sucede con cada dispositivo. Entonces, los diferentes protocolos que supuestamente van a estar manejándose van a requerir información para que en ese sentido se den estas funciones. ¿Cuáles? Cuando se crea una trama, uno tiene que saber cuáles nodos están en comunicaciones los unos con los otros. O sea, en estas tramas se está definiendo eso. Cuando una trama es creada, se considera que hay cuándo va a haber comunicación entre nodos individuales, ¿cierto? Y cuándo estas comienzan y cuándo terminan. Obviamente también nos podemos dar cuenta de los errores que supuestamente se están dando en los procesos de comunicación y obviamente también, en ese caso, también nos podemos considerar si hay nodos que en ese sentido se van a comunicar en un momento posterior. Entonces, hay muchos detalles que uno puede encontrar. Entonces, una trama de datos está compuesta potencialmente por tres partes principales. Un encabezado, la estructura de los datos que normalmente es el paquete que baja de la capa 3 y un tráiler, que es la parte final. Entonces, estos campos por lo general, que son los que hacen que se convierta esto en una trama, convencionalmente tienen estos, o sea, tienen un comienzo de trama, el campo de direccionamiento, el campo tipo y el campo de control de calidad para el header. Y para el tráiler, pues ellos tienen acá un concepto de detección de errores y un concepto de parada de trama, en este caso. Entonces, en ese sentido, pues obviamente esto es lo que hace que sepamos en ese caso de toda la información cómo supuestamente un dato se separa de otro. Entonces, esto es lo que pues obviamente va a permitir que todos los dispositivos como estos que son las tarjetas de red, que de una vez les voy diciendo que la tarjeta de red pertenece a la capa de enlace de datos, con lo mismo que las topologías, van a considerar trabajar y obviamente sobre ellos, para que se den cuenta, van a estar considerando una dirección física para identificar al dispositivo en el medio de red. Entonces, ¿eso qué nos va a indicar a nosotros pues con toda esta situación? Pues teniendo en cuenta todas estas cosas, el concepto de la parte de enlace de datos, ¿qué hace?
pues es una frontera tecnológica y lógica entre lo que son las funciones del host, en ese caso para la parte de aplicaciones, y las funciones específicamente puntuales de aplicación de red. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros revisamos un poco la parte de enlace de datos, podemos decir que de la mitad de la parte de enlace de datos hacia abajo, todo está implementado en hardware. Y de la mitad de la parte de enlace de datos hacia arriba, todo está implementado en software. Entonces, con esta situación, es que pues obviamente a cualquiera le va a tocar ir a buscar cómo trabajar, cómo entender este tipo de cosas. Entonces, aquí es donde uno hace uno gala del uso de los estándares. Entonces, hay estándares prácticamente para entender mucho mejor esto. Y no solamente para entenderlo, sino para adecuarlo y ponerlo a trabajar. Entonces, por lo general, nosotros los estándares que vamos a usar, en este caso, aplicados en este curso, son por ejemplo los de la ISO y los de la IEEE. Algunos estándares de ITU puede ser que los usemos, pero no vamos a usar los estándares ANSI. Entre los estándares están, por ejemplo, el HLC, el 802.3, el 802.11, en este caso, y obviamente las versiones que hayan específicamente de red LAN. Ahora, miremos una cosa bien importante. Aquí tenemos específicamente la conexión que estamos determinando de cómo, mejor dicho, vamos a conectar las cosas. Esta es la parte de enlace de datos y esta es la consideración de lo que está tratándose acá. Por ejemplo, la subcapa de LLC, en ese caso, entrama el paquete de la capa de red e identifica el protocolo de capa de red. Y la subcapa de control de acceso al medio direcciona la trama y marca el comienzo y el final de la trama. Entonces, en ese caso, pues obviamente, ya con esto bien determinado, nosotros nos vamos ya a comenzar a pensar es cómo vamos a colocar los datos sobre el medio. Entonces, ¿eso qué va a pasar? Pues antes de que ustedes comiencen a considerar esto, vamos a partir de una idea. ¿Y la idea es cuál? De que específicamente tengamos una estructura de trama, ¿cierto? En ese caso, para enviar al medio. Entonces, por ejemplo, acá notamos que todos los dispositivos están interconectados entre sí a través de un concepto de bus compartido. Ese bus que está allí, básicamente, podemos considerar que es un medio compartido en el cual están enviándose datos. Ahora, la idea como tal es que nosotros vamos a compartir medio como se comparte, digamos, el espacio. Pero el problema de esto es cada vez que querramos hacer algunas cosas importantes y el desarrollo de estas situaciones nos conlleven a tener que arbitrar cómo podemos nosotros, en este caso, manejar las cosas y puntualmente llevar a cabo, de pronto, en ese sentido, un proceso de enlace de datos más confiable. Entonces, en la compartición de medios, en ese caso, pues nosotros nos vamos a dar cuenta de esto, ¿cierto? Vamos a considerar una cosa que se llama vamos a considerar una cosa que se llama la compartición de medios y sobre todo vamos a mirar cómo trabajan las topologías. Entonces, en este caso, pues oigan bien, hay dos métodos básicos en ese sentido para supuestamente acceder al medio compartido. El primero de ellos, pues nos habla con un mecanismo de acceso controlado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como se trata de un medio compartido y el concepto de manejo acá es no determinístico, entonces solamente uno de los dispositivos que está allí conectado va a poder transmitir datos al tiempo. Entonces, como va a poder transmitir datos al tiempo uno solo, entonces el resto ¿qué hace? Tiene que esperar. Entonces, porque si ellos mandan datos todos entre sí al mismo tiempo, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder un concepto que se llama colisiones y van a estrellarse todos en ese caso cuando todos estén departiendo el uso del medio. Entonces, obviamente, en esta clase de cosas, pues cuando nosotros estamos hablando de un concepto no controlado, tenemos este problema. El asunto acá es que si hay un acceso controlado y obviamente una sola estación está transmitiendo, en este caso, entonces ya se sabe quién va a usar la red. Entonces, cuando el concepto es determinístico y no determinístico, aquí es donde nosotros vamos a ver diferencias. Por ejemplo, en este método que es el acceso controlado, el concepto es que vamos a tener un mecanismo determinístico. O sea, se sabe quién está usando la red y aquí no hay colisiones. Pero en este que está acá, que es donde supuestamente hay competencia por el uso del medio, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar que las colisiones sí van a existir porque solo uno de ellos va a poder usar el medio. Si, por ejemplo, en un mecanismo, digamos que, como en el anterior, si de pronto esa situación de que todos transmitían al tiempo, pues sí va a haber una colisión, pero es que allá no va a pasar eso. ¿Por qué?
porque ya se está manejando el proceso del manejo del turno. Y cuando eso está sucediendo, pues obviamente ese tipo de problemas no van a pasar. En este de acá, como no hay específicamente una regla para considerar quién está usando el camino o la estructura o el tipo de envío de datos, entonces acá es por competencia. Por lo general, este tipo de mecanismo, ¿dónde está presente? Está presente en las redes cableadas, en este caso, en forma de estrella con topología lógica de bus y en las redes inalámbricas. ¿Ya? Entonces, ellos van a usar un mecanismo que ayuda a resolver el proceso de la contención, que se llama CSMA-CD para las redes cableadas y CSMA-CA para las redes inalámbricas. Hay una situación bien clara allí. Obviamente, pues lo que uno piensa extraer todo el tiempo es el manejo de envío o el manejo de envío de información a través de conexiones tipo punto a punto. Hoy por hoy, para que ustedes se enteren, anteriormente se hablaba de mecanismos HAL duplex, ¿cierto? Hoy por hoy ya no hay nada HAL duplex, prácticamente todo es full duplex. Entonces, hablar de un mecanismo de medios compartidos ahorita es hablar un poquito de historia. El concepto HAL duplex que indicaba, pues el concepto HAL duplex indicaba de que se enviaban datos, puntualmente hablando, y obviamente si se enviaban datos, en este caso, ¿cierto?, pues específicamente se esperaba que llegaran los datos. En el modo full duplex, pues esta situación habilita el envío y la recepción, o sea, la transmisión y la recepción en ambos sentidos sin necesidad de tener que tener alternancias, en este caso. Ahora, el concepto del HAL duplex, y pues esto ya, como les repito, es historia para todos, esto ya no se ve. Pero es bueno conocerlo porque puntualmente las comunicaciones humanas son implementadas en modo HAL duplex. Nosotros no hablamos en modo full duplex. Ahora, dentro de esta situación nos toca comenzar a pensar en dos cosas acerca de lo que es una topología. Una cosa es hablar de las topologías lógicas y otra cosa es hablar de las topologías físicas. Cuando estamos hablando de topologías físicas, estamos hablando de la disposición en la cual los nodos y las conexiones físicas están relacionándose. Y cuando hablamos de topología lógica, entonces estamos hablando de los mecanismos con los cuales una red transfiere tramas entre los nodos. Entonces, funcionalmente hablando, quien gobierna específicamente una red no es realmente la topología física, sino la forma en cómo, en este caso, la topología lógica está dispuesta. Entonces, ¿cuántos tipos de topologías lógicas tenemos? Pues nosotros tenemos básicamente las topologías punto a punto, multiacceso y en anillo. Topologías físicas pues también tenemos, pero en este caso es más importante considerar y determinar las topologías lógicas para el control de una red. Por ejemplo, miren acá, en esta gráfica, nosotros tenemos una conexión lógica punto a punto entre un nodo de origen y un nodo de destino. Supuestamente esto es una conexión extremo a extremo. Y esto puede estar supuestamente implementado en HAL duplex, pero pues no sería algo evidentemente, digamos que eficiente. Entonces, ¿qué puede haber en una nube de estas? Pues una gran cantidad de cosas que adicionan condiciones de capa física, que puede ser en ese caso que al colocarse en un extremo y en el otro, pues no vayan a cambiar específicamente la topología lógica. Esto que tenemos acá es más parecido al concepto de una topología lógica multiacceso. Y si ustedes notan un poquito ese cablecito negro que está allí, es el medio compartido que supuestamente estamos determinando para los nodos para que ellos se conecten. Entonces, por ejemplo, en este instante estamos deseando que A le envíe datos a E. En ese medio compartido, ¿qué sucede? Pues primero que todo A chequea si hay presencia de otras transmisiones. Entonces, si él ve el medio disponible, ¿qué hace? Pues él envía el dato y obviamente pues todos los dispositivos lo van a tener presente hasta que llegue a E. ¿Qué pasa con lo que sucede con el dato enviado en B, en C y en D? Pues ellos no procesan ese dato. ¿Por qué? Porque no les atañe. Solo lo va a procesar el dispositivo E. Eso supuestamente sucede, en este caso, todo el tiempo en las redes multiacceso con topología lógica de bus. Entonces, en ese sentido, ahorita cambiamos un poco la situación. ¿Qué pasa si B necesita enviarle a D? Entonces, ¿qué sucede? Pues se sucede que B vuelve y chequea para las otras transmisiones. Si de pronto encuentra que el medio no está disponible, ¿qué hace? Pues tiene que considerar esperar. En este caso. O sea, ¿qué pasaría si él no esperara? Entonces, ¿qué sucede? Pues él va a enviar los datos y va a ocasionar una cosa que se llama, pues obviamente, colisión. En una topología lógica de anillo,
Miren bien, eh, el desarrollo del envío de los datos está dispuesto, en este caso, en esa topología, en un camino cerrado. Entonces, ¿ellos qué están haciendo para distinguir quién envía datos? Pues ellos están estructurando el uso de una cosa que se llama token. Entonces, por ejemplo, aquí A le está enviando a D. Entonces, vamos en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, primero pasa por B, en este caso. Entonces, B sabe que no es para él, entonces lo remite al siguiente nodo hasta que supuestamente llega a D, y ese nodo específicamente sí determina que esa comunicación sí le concierne. Entonces, en este caso, pues digamos que esta situación sucede porque puntualmente los dispositivos están avisándose o alternándose de la presencia de información. Bueno, entonces ya con esto allí vamos a comenzar a hablar ahorita enseguida de una vez y de forma muy rápida de lo que es el direccionamiento y el entramado de los datos. Entonces, ¿para qué se hace esto? Pues obviamente ya hemos mencionado que se usa el concepto de trama porque pues necesitamos identificar y etiquetar los diferentes protocolos de capa de enlace de datos que existen. Otra de las cosas puntuales es que nos vamos a dar cuenta es que cada uno de estos protocolos de enlace de datos describen propiamente unas estructuras o características que supuestamente son requeridas para el transporte de las tramas. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a estar integrado en un proceso de encapsulación y obviamente pues nos vamos a dar cuenta de que se requiere específicamente de que se encuentren pues todas las necesidades determinadas, todo lo que supuestamente son parámetros necesarios para nosotros darle fiabilidad a este proceso. O sea, nosotros tenemos en la capa de enlace de datos es para darle realmente un orden al concepto del manejo de la información. Ahora, aquí lo que ustedes están viendo, jovencitos, es un concepto de una cosa que se llama trama de datos. Eso es una trama de datos. Entonces repetimos porque en ese caso tiene tres partes básicas. Tiene un header, tiene un cuerpo de datos y tiene un trailer. Entonces el contenido pues puede diferir. ¿Por qué va a diferir en ese caso? Porque va a depender desde ese punto de vista en la clase de protocolo de enlace de datos que se está considerando. Por ejemplo, acá el header, que está aquí definido, tiene básicamente algunos de estos campos: el comienzo de trama, la dirección fuente y destino, el manejo de la calidad del servicio o prioridad, el tipo o longitud, el control de conexión lógica, el control de enlace físico, el control de flujo y el control de congestión. Pero este tipo de cosas, ¿dónde van inmersas? Pues van inmersas acá. Eso supuestamente es la parte que compone el header. Ahora, luego supuestamente pues ¿qué vamos a hacer con este tipo de cosas? Pues esto es lo que le vamos a aprovechar. Por ejemplo, acá se está hablando de la dirección MAC destino y de dirección MAC origen. Y se está hablando del campo de código, del código que identifica el tipo de trama o la longitud de la trama. Entonces, en ese sentido, estas dos cosas habría, primero que todo, la dirección física de origen y destino siempre tiene que ir para poder establecer comunicaciones en una misma red. Pero el campo tipo longitud puede variar según en ese caso el concepto, la cuestión de la aplicación. Ahora, puntualmente una dirección física, ¿dónde está? Puntualmente una dirección física está definida en una tarjeta de red a nivel del concepto del Media Access Control, ¿cierto? Entonces eso es bien importante porque sin esto pues obviamente la presencia de un host, en este caso dentro de una red, no se detecta. Entonces un protocolo de enlace de datos va a definir el direccionamiento necesario para mover la trama a través de una red local, ¿cierto? Entonces eso es bien importante, ¿ya? Luego viene de forma seguida el campo trailer, que tiene una cosa que se llama FSS y parada. Entonces, ¿qué pasa con el FSS? ¿Alguien de pronto sabe para qué es el FSS y qué es el CRC? A ver, ¿alguien puede opinarme?